Hola, buen día, ¿cómo estás? Nuevamente para compartir contigo una reflexión sobre temas organizacionales que nos ayuda a cuestionarnos un poquito sobre la manera en la que estamos gestionando nuestras empresas. En esta ocasión me gustaría compartir contigo algo relacionado con el tema de la estrategia y el estratega. Y esto partió por una frase que leí de Sun Tzu que decía que una vez que él alcanzaba la victoria, jamás volvió a emplear la misma táctica. Por el contrario, respondiendo a las circunstancias, tenía la capacidad de variar sus métodos hasta el infinito. Entonces, obviamente la primera palabra que se me vino a la mente fue la estrategia, después el estratega, después la toma de decisiones. Entonces empecé a cuestionarme por qué en la actualidad, en el mundo empresarial, utilizamos tantos términos que provienen del contexto bélico o del contexto de la guerra. Lo único que se me ocurrió asimilar era de que pues quizá es porque asemejamos el campo de batalla con el mercado y a las organizaciones con los estados y gobiernos de la antigüedad. Pero en ese mismo sentido dije, si estamos utilizando y empleando estos términos, ¿no sería también válido el buscar la misma finalidad que tenían en aquel entonces estos ejércitos, estos estrategas y las estrategias que generaban? Pero déjame te explico y te pongo un poco en contexto del por qué. Bueno, primeramente, la palabra estratega o estrategia proviene del griego strategos, que esto literalmente significa el jefe del ejército, ¿sí? Y a pesar de que es un término griego, este término se repite en innumerables periodos y en un sinfín de culturas, ¿sí? Entonces no es algo propiamente de los griegos. Partiendo de eso, tenemos que entender que en la antigüedad era un contexto donde las guerras eran una constante. Por ello mismo, todos los estados dependían en gran medida de sus estrategas y de sus ejércitos, porque de ellos dependía la supervivencia de la gente. Y no solamente era que se jugaran la supervivencia, sino también en algunos casos el tema de los recursos, tanto humanos como materiales, la voluntad política de la gente, elevar o disminuir la moral del ejército y por consecuencia también la de los ciudadanos. Porque hay que recordar que si un ejército derrotaba a otro, lo más seguro es que el siguiente paso fuera la conquista de una ciudad. Por eso tomó tanta relevancia el pensamiento de Sun Tzu con su libro del arte de la guerra, porque uno de sus máximos postulados era del que la mejor guerra era aquella en la cual no se derramaba sangre. Por ello que los estrategas buscaran a cualquier medida el evitar el derramamiento de sangre, pero obtener una victoria, ¿no? Por ahí después vamos a generar algunas reflexiones de algunas historias de Alejandro Magno, que tiene algunas muy buenas, donde realmente él llegaba a ganar las batallas sin pelearlas, ¿no? Y nos habla de este postulado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que entrar en batalla implicaba pérdidas humanas, pérdidas de recursos y lo que decíamos ahorita, la voluntad de la gente, la incertidumbre de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, los estrategas necesitaban tener planes maestros, buscar adecuar sus estrategias al ejército con el que contaban, saber qué formaciones desplegar, tomar decisiones, adecuarse al entorno. Si se fijan, son términos que normalmente utilizamos ahora en términos empresariales, ¿sí? Nada más que en aquel entonces, en la antigüedad, también tenían la connotación, sí, obviamente de conquistar y de ganar poder y de ganar riquezas, pero también buscaban proteger a la gente y los intereses del Estado, ¿sí? Por ello que buscaran por todos los medios evitar el derramamiento inútil de sangre. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo en la actualidad como organizaciones? Pareciera que solamente nos vamos en un tema de conquistar poder, conquistar riquezas. Es decir, solamente buscamos la rentabilidad de la organización. Y no es que esté mal, pero también falta otra parte, el factor humano, el factor del colaborador. Entonces, como organizaciones necesitamos líderes que tengan la capacidad de generar las estrategias, sí de que ayuden a las empresas a ser rentables, pero no a cualquier costo, ¿sí? Porque esto implicaría en algún momento este tema de las vidas humanas, sino también aquellos que tengan esta capacidad de gestionar para poder proporcionar bienestar y garantizar la prosperidad, sí de la empresa, pero también de los colaboradores que forman parte de ella. ¿En qué medida los van a poder ayudar a desarrollarse de mejor manera y sobre todo a dignificar su labor? ¿Sí? Entonces, en este contexto, sí necesitamos este tipo de líderes que tengan esta capacidad
de equilibrar todos estos puntos para que siempre sea una estrategia de ganar-ganar. ¿Sí? Por eso les decía al inicio, si bien es cierto que estamos acostumbrados a utilizar términos bélicos en temas de empresa, lo importante sería también el poder conjuntar esa finalidad, que era buscar el bienestar de la gente a la que ellos protegían, es decir, de sus ciudadanos y de sus soldados. Porque a final de cuentas no había gobiernos sin ciudadanos, no existe el ejército sin soldados y por ende no existe una organización sin colaboradores. ¿Sí? Entonces busquemos cuidar y proteger lo más valioso que tenemos, que son las personas. Así que ánimo, excelente día y pues platícame y coméntame cómo son los líderes en tu organización o qué tipo de líder eres tú. Saludos.